Bienvenidas y bienvenidos otra vez a La Ciudad de las Ciudades, este espacio donde caminamos por las páginas de los libros como caminamos a diario por la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar con Gerardo Villadelángel, editor del Fondo de Cultura Económica, quien nos viene a platicar del cuarto tomo del Libro Rojo del Fondo, un libro que revisa las historias del crimen, de la violencia, de la nota roja a lo largo de la historia de México y que nos va a platicar un poquito del libro. Platícanos un poquito en general cómo surge la idea del Libro Rojo, cómo te llega. Bueno, el Libro Rojo nace de... El primer acercamiento, digamos, que tuve con el libro fue por un volumen que mi abuelo tenía en su biblioteca y que finalmente el sentido de conmoción que yo adquirí del libro fue sobre todo por las imágenes, las ilustraciones, los grabados que tenía este libro, que era una edición facsimilar, de alguna manera, de una calidad un poco rústica, pero que bueno, que me cautivaron muchísimo. Eran unos grabados de Esigio Iriarte y de Primitivo Miranda, y que desde luego recogía todo el concepto del libro editado en 1870. Si no mal recuerdo, esta edición de mi abuelo era por allí de los 60, una cosa así, y digamos que esta fue mi primera impresión que tuve del libro, ¿no? Después, en una serie de conversaciones que tuve con José Emilio Pacheco, yo estuve en dos cursos con él, uno sobre todo fue, si no mal recuerdo, fue sobre la revista Moderna y el otro fin de siglo, creo que así se llamaba el curso tal cual. Ahí hubo un momento muy específico en donde se habló, desde luego, de la labor de dos escritores importantísimos para el fin del siglo XIX en México, del fin del siglo literario mexicano, que fue Vicente Riva Palacio y Manuel Paino, y desde luego se tuvo que hablar de una de sus obras más importantes, que fue el Libro Rojo. Y ahí, de alguna manera, continué con una búsqueda sobre el propio volumen, con muchas conversaciones con José Emilio, que finalmente me llevaron a estudiar ese volumen del siglo XIX, que es un volumen muy interesante, que en una lectura muy particular, muy mía, lo que busca de alguna manera es reunir, hacer una revisión de 3 siglos de episodios sangrientos ocurridos en México, según yo, a partir de temas, de tópicos que tuvieron un discurso o una presencia muy influyente en el imaginario colectivo de su momento, ¿no? Entonces, bueno, la revisión que ellos hacen va de 1520 a 1867, va de la muerte de Moctezuma al fusilamiento de Maximiliano. Ellos invitan a otros autores, por ejemplo a Juana Mateo, Rafael Martínez de la Torre, Zarco tiene por ahí un capítulo, aunque nunca se enteró que había estado convocado, ¿no? Hacen esta revisión y lo que yo hago es darle una continuidad a un proyecto así, sobre todo para volver, digamos, específicamente ya a la iniciativa de por qué formular un nuevo libro de esta manera, sobre todo contemplando el horizonte mexicano, que en ese momento, cuando yo me involucré de lleno en el libro, en ese momento se veía en el escenario político. Yo estoy hablando más o menos de 1999, 98, por allí, y ya se vislumbraba que iba a haber una transición política, que iba a haber un cambio de gobierno después de décadas, después de muchos años, y entonces yo lo que quise obtener en ese momento fue un panorama de todo lo que había costado en la historia de México, de todo lo malo, desde luego, ¿no? Que es lo que más me interesaba, ¿no? Hubo muchas cosas buenas, pero bueno, de todo lo sangriento que había costado llegar a un momento de transición a la democracia que ya se vislumbraba para el año 2000. Y así fue como empecé a trabajar el Libro Rojo, a hacer un índice donde lo dejaron los autores del 19, los autores decimonónicos, es decir, desde 1867 hasta nuestros días, ¿no? Fue un índice que se abrió muchísimo,
que ocupa mucho más de 100 capítulos y que yo, en efecto, seleccioné, bajo la misma lectura que ese del libro del 19, seleccioné por esos episodios que tuvieron una influencia en el discurso, en el imaginario colectivo de su momento, ¿no? También apela al origen estético del propio libro. Es un libro que no olvidemos que digamos, su antecedente fue formulado por escritores, por cronistas del México del 19, de finales del 19, y entonces yo lo que busqué fue no dejar de lado un estilo o una narrativa tan latinoamericanista como lo es la crónica, que finalmente fundó las letras en Iberoamérica, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo lo que quise hacer al principio allí fue relatar episodios históricos totalmente reales, con datos duros, verdaderos, ¿no? Pero apelando a una narrativa totalmente literaria y también apelando a una reflexión de algún modo que tomara y que pusiera en crisis algo que a mí me pareció muy interesante y que empecé a observar desde el principio del proyecto, que fue la importancia del cuerpo, literalmente hablando, en la historia sangrienta de México, ¿no? Cómo el ejercicio del poder ha transgredido cuerpos para mantenerse, para perpetuarse, para organizar órdenes políticos y de gobierno, implicando en ello matanzas, unas masivas, otras mucho menos numerosas, ¿no? Pero siempre, digamos, sin perder de vista cómo el poder, y cuando hablo de poder no quiero decir solamente poderes de gobierno, también hablo de poderes de género, también hablo de poderes civiles, porque hay crímenes civiles en el libro, ¿no? Cómo esos poderes, digamos, mantienen al cuerpo o la transgresión del cuerpo como una forma de ejercicio para mantenerse, para perpetuarse y para mantener, digamos, una forma de control, una forma de control de sus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, si se ve de esa manera, en el libro hay antropólogos, también hay una reunión de antropólogos, hay una reunión de filósofos, además de escritores, que han dado esa beta, si se quiere ver filosófica también, de interpretación de los cuerpos a partir de la violencia, a partir de la sangre, teniendo la sangre como leitmotiv, pero siempre en el panorama de la historia de México de los últimos 140 años o 150 años, ¿no? Entonces, claro, a mí me interesa, ya ubicándonos en el contexto actual, hacer una revisión del crimen en México, que no pierda de vista eso, ¿no? Que el cuerpo también tiene interpretaciones filosóficas, la violencia también tiene interpretaciones de pensamiento que así debe de abordarse, así debe de entenderse y así debe implicar, digamos, un acercamiento, sea como lectores, sea como investigadores, sea como escritores, ¿no? Para, digamos, no quitarle pienso yo, una de sus capas mucho más importantes, ¿no? Y para alejarnos un poco de la interpretación del crimen desde la inmediatez o desde el periodismo, por ejemplo, que se hace día a día de manera cotidiana, que, digamos, no es aprensivo o no te permite de alguna manera observar un escenario cruento desde la reflexión, ¿no? Hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Los esperamos en la próxima transmisión para continuar con esta conversación con Gerardo Villa del Ángel. Yo soy Ezra Alcázar y esto es La Ciudad de las Ciudades.